Bueno, buenos días. Un nuevo seminario de la Fundación Producir Conservando. El año pasado ya lo hicimos en forma virtual y justo tocó el seminario de los 30 años de la Fundación. Este año volvemos en forma virtual con una temática totalmente distinta. El año pasado el tema fue de dónde venimos y a dónde vamos. Todavía no tenemos muy claro a dónde vamos, pero el planteo del año pasado fue ese. Y este año decidimos mirar algo un poquito más de largo plazo. El comercio internacional está cambiando. Previo a la pandemia, previo a la situación de conflicto, de guerra, ya estaba cambiando y nos pareció que en un cambio de semejante magnitud era importante poder mirar a largo plazo el comercio internacional, mirar qué es lo que vamos a hacer o qué deberíamos hacer todos en Argentina. Y por eso hemos invitado a dos especialistas, a dos personas de confianza nuestra y que sabemos que están mirando permanentemente estos temas. En primer lugar, Marcelo Elizondo va a presentar un poco la visión de los nuevos negocios o las nuevas condiciones de los negocios internacionales. Marcelo Elizondo es un especialista en comercio exterior, es presidente de la Cámara Internacional de Comercio, es presidente del IDE, es director de posgrado en el ITBA en desarrollo tecnológico. Bueno, tiene una vasta experiencia en comercio internacional y es consultor, tiene su propia consultora, negocios internacionales. Y después Marcelo Regúnaga, viejo conocido nuestro, no por los viejos, sino por los años que trabaja con nosotros, es consultor de la Fundación desde el inicio en temas digamos, de comercio y en temas que tienen que ver con los bionegocios y demás. Pero Marcelo va a tomar también un lapso de tiempo como para hablar de las condiciones o qué deberíamos estar haciendo en Argentina al respecto en los cambios que se vienen. Después de eso vamos a rápidamente hacer un cambio de escenario y hacemos un panel en donde va a participar Ignacio Lartirigoyen, que es presidente de la Fundación, Gastón Bourdieu, que es director de la Fundación, y Carlos Borla, que es el único que va a estar en forma virtual, que también es director de la Fundación. Bueno, Marcelo, si te parece, arrancamos. Marcelo Elizondo, son dos Marcelos hoy. Siempre éramos dos Gustavos en los seminarios, Gustavo López y yo, y ahora son dos Marcelos. Y dos vascos. Además. Sí. ¿Sabés cuánto hay ya? 590 personas registradas. Mirá. Importante, ¿eh? Mirá. Cuando llenábamos el Hotel Libertador, no sé si llegamos a tanto. Bueno, y además, perdón, está el señor Ricardo Bindi que va a moderar todo lo que es la parte final del va a estar muy bueno, seminario. muy bueno, sí. Bien, Marcelo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Un gusto para mí poder compartir esta jornada con ustedes, muy amables. Muchas gracias a la Fundación por la convocatoria. Efectivamente, me han pedido que esboce en algunos minutos las nuevas condiciones del comercio internacional. El comercio internacional está cambiando de una manera muy profunda desde antes de los acontecimientos más impactantes recientes, la guerra en Ucrania y sus efectos, el COVID y también el impacto pandémico e incluso algunas noticias que van generando un cambio en la agenda. Y voy a tratar de compartir con ustedes algunas ideas y alguna información sobre lo que está ocurriendo en esa materia, apoyándome de imágenes que hay en un PowerPoint que me acompaña en la pantalla. Lo primero que yo quiero decir es que en realidad hay un nuevo escenario económico productivo internacional muy profundo, con cambios sustanciales. Yo marco ahí 7 tendencias características de la época. Sobre esto voy a desarrollar mi intervención en estos minutos. Resumiendo y para no anticipar, la primera tendencia es que el mundo sostiene la globalización. Hubo muchos anticipos en que la globalización se iba a retraer y que el mundo volvía a una nacionalización de la economía, pues eso no ocurre y lo vamos a ver en breve. La globalización se mantiene, pero cambia desde el punto de vista cualitativo. Lo segundo es que hay una profunda revolución tecnológica en términos productivos y comerciales y que eso está alterando mucho la matriz del comercio internacional. La tercera gran condición es que
en este proceso de cambio han asumido un liderazgo notable las empresas internacionales. Antiguamente los grandes cambios eran primero políticos y después el sector privado ocupaba el espacio. Ahora las empresas están generando disrupciones tecnológicas, liderando la generación de nuevos escenarios y la política viene atrás a regular. Y eso es un cambio que tiene enorme impacto en las condiciones de acción de la economía. La cuarta condición de la época es que en este contexto el mundo está viviendo, sobre todo para el comercio internacional, una elevación de las condiciones de calidad. Nuevos requisitos, estándares, exigencias en términos técnicos, sanitarios, ambientales, de seguridad, que van planteando a los actores del comercio internacional grandes desafíos. El quinto es vinculado con esto, que en el ámbito de los negocios hay una creciente influencia de la geopolítica. La geopolítica actúa como un factor de enorme significación para el diseño de los negocios. Y el sexto y el séptimo efecto de los anteriores es que, en primer lugar, vivimos en una inestabilidad, en una volatilidad de condiciones de los negocios, y esto parece no ser una excepción, vino para quedarse. Y finalmente, que el mundo enfrenta todo esto con un debilitamiento del poder político nacional como factor de ordenamiento, porque todo lo anterior va debilitando el tradicional instrumento del poder político que ordenaba, pero hoy ya no lo puede hacer del mismo modo. Voy a avanzar un poco sobre esto. Lo primero que quiero decir al respecto es que todos tenemos la sensación de que vivimos hechos disruptivos excepcionales. Ahora la guerra en Ucrania, antes el COVID, antes las manifestaciones del cambio climático. Pues resulta que las condiciones disruptivas van avanzando casi de manera sistémica. Dice Ray Kurzweil en The Singularity University que los hechos disruptivos ocurrieron siempre en la historia del mundo, pero que ahora ocurren con más frecuencia. Yo ahí marco en pantalla 11 hechos disruptivos desde que empezó el siglo. El siglo empezó con la caída de las Torres Gemelas y en el medio de estos 20 años hemos tenido la crisis financiera de 2008-2009, hemos tenido la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio, hemos tenido el Brexit, enorme cantidad de hechos disruptivos. Por lo tanto, lo que estamos viviendo hoy no es sino un eslabón de un cambio más profundo. Hay que acostumbrarse a que las disrupciones, dice el diccionario que la disrupción es la interrupción de un ciclo, pasan a ser más frecuentes y eso altera el ámbito de acción de los negocios internacionales. De hecho, miren ustedes en pantalla este gráfico que muestra el índice de incertidumbre en el mundo, ahora últimamente afectado por la guerra en Ucrania, pero miren desde 1990 hasta acá cómo la tendencia crece en términos de impacto de distintos hechos tecnológicos, económicos, naturales, políticos, que van aumentando la incertidumbre, y esto pasa a ser un factor no solamente de consideración de los actores económicos cuando tienen que desarrollar estrategias o prácticas comerciales, sino también de los que generan el entorno de los negocios internacionales, como el ámbito político local, regional o internacional. De modo que, específicamente para los negocios, como consecuencia de ello, a mí me parece que lo primero que hay que considerar es que ese escenario de creciente influencia de la geopolítica disruptiva pasa a ser un elemento que no solamente influye en el presente, sino en el futuro, en la planificación estratégica de los negocios. La geopolítica pasará a ser cada vez más relevante. Lo es para Australia cuando tiene dificultades para exportar a China, porque Australia pidió una investigación sobre el origen del COVID y China reaccionó con sanciones. Lo es para la Unión Europea cuando no solamente tiene la guerra en Ucrania ahora, sino tuvo antes el Brexit. Lo es para los países desarrollados, Estados Unidos o Europa, cuando tiene dificultades para evitar las migraciones que vienen desde el sur. Japón lanzó una serie de subsidios hace algunos meses para alentar a las empresas japonesas a que cambien sus proveedores y no dependan tanto de empresas chinas. Hay una serie de factores geopolíticos muy relevantes que, en mi opinión, se reflejan en estas ideas que tengo acá compartidas en este momento. La puja por el liderazgo tecnológico, la guerra por la propiedad intelectual entre Estados Unidos y China, por 5G, la
la disputa entre los actores para influir en las regulaciones vinculadas con la tecnología son un ejemplo no solamente de la evolución tecnológica en sí, sino de la influencia de la geopolítica en la evolución tecnológica. Una inseguridad creciente por los conflictos bélicos o políticos, el último ejemplo es Ucrania, pero no es el único. Una creciente relevancia de la economía como arma de la política. Fíjense cómo Occidente reaccionó ante la invasión rusa en Ucrania a través de sanciones económicas, no de sanciones militares. Una sucesión de reacciones que no son uniformes, son diferentes de parte de los distintos países en relación a los problemas sanitarios, sociales o ambientales, lo cual hace que la agenda varíe según de quién estemos hablando para enfrentar los grandes problemas globales. La redefinición de los tratados internacionales, los tratados comerciales, que ya no son meros acuerdos de libre comercio con una simple reducción arancelaria recíproca, la reducción arancelaria pervive, lo vamos a ver ahora, pero además se van incorporando una serie de normas cualitativas, de estándares, de coaliciones normativas que van generando espacios comunes para producir, invertir y trabajar, lo cual modifica la esencia de los acuerdos internacionales, que insisto son más complejos, y finalmente la reaparición entre la puja entre los modelos institucionales. El presidente Biden ha dicho el mundo se divide en democracias contra autocracias. Vean lo que está ocurriendo en este momento con las disputas sobre quién participa en la Cumbre de las Américas, porque Estados Unidos tiene una agenda muy a favor de la democracia política, pero el mundo tiene muchos actores muy relevantes que no son democracias políticas. Hay una puja ahí por instituciones que impactan el modo en el cual se organizan los negocios. Y finalmente, algo que es complejo e interesante para desarrollar en adelante, la aparición de lo que yo llamo los espacios públicos no estatales, la generación de coaliciones, ecosistemas entre empresas, universidades, reguladores, generadores de soporte tecnológico, financiadores que van generando ecosistemas en los que la política influye menos, pero que van creando sus propias normas como modo de acción. Y todo esto produce enormes transformaciones para el primero de todos estos escenarios que yo estoy planteando, que es que la geopolítica influye más. Algunos se preguntan, bueno, pero entonces ¿cómo va a generar el mundo este nuevo escenario? ¿Cómo vamos a hacer los argentinos? Argentina vende mucho a China, pero estamos ubicados en Occidente, donde prevalece la democracia. Bueno, hay una disputa, hay distintos modelos, no solamente para nosotros. La Unión Europea firmó hace algunos meses un acuerdo de promoción de inversiones con China, pero el Parlamento Europeo detuvo la evolución de ese acuerdo con objeciones políticas contra China. Respeto a las minorías, respetos políticos. De modo que esa influencia de la geopolítica en los negocios va creando distintas categorías de actores. A mí me gusta resumirlo en esto. El mundo se dividirá entre aliados, por ejemplo Estados Unidos y la Unión Europea, clientes, se puede no ser aliado y ser cliente. Adversarios, se puede ser adversario y ser cliente. Claramente son aliados la Unión Europea y Estados Unidos y son adversarios Estados Unidos y China, pero Estados Unidos y China, teniendo una puja entre ellos por la búsqueda de la prevalencia de sus modelos, sin embargo son entre sí los principales clientes proveedores del planeta. Por lo que uno puede tener comercio con algún mercado sin ser aliado de ese mercado, y los escenarios de alianzas en realidad son mucho más profundos que el comercio. Yo diría que la globalización hoy está generando un espacio en el cual el mero comercio internacional, la vieja globalización de los contenedores y los barcos cargando mercancías, está deteniéndose en una instancia más primitiva, y una instancia superior es la de los países que van generando esas coaliciones, esas confluencias, esos clubes de amigos en los cuales van creándose comunidades institucionales en las que no solamente hay comercio, sino que hay alianzas entre empresas. Los analistas están llevando adelante la idea de que las viejas cadenas de valor, ese alineamiento de empresas vinculándose con procesos de maduración horizontales en la producción, comercio y distribución, están siendo reemplazadas por lo que ahora se llama ecosistemas, que son grupos de empresas que se van vinculando con financiadores, con desarrolladores tecnológicos, con inversores, con inventores, de manera menos ordenada, y que en distintos países del mundo van creando lo que la World Intellectual Property Organization llama Global Innovation Networks, ecosistemas en los que las empresas invierten juntas, planifican juntas, desarrollan iniciativas muy innovativas, de modo que uno puede tener mero comercio entre un país y el otro,
pero las coaliciones de países que generan ecosistemas de empresas marcan un plano de vinculación entre esas empresas mucho más profundas que el mero comercio internacional. La globalización hoy es más compleja que el mero intercambio de mercancías a través de los puertos, y en esto influye mucho que además hay un cambio cualitativo, el cambio tecnológico entre empresas que van invirtiendo mucho en el desarrollo de la nueva economía del conocimiento, que hoy se transforma en el principal motor de la globalización. Por lo que no miraría solo para anticipar, para proyectar la evolución del comercio internacional, los datos sobre el comercio específico de bienes. Incluiría muchos más datos, por ejemplo, el comercio de servicios entre los países, no solamente el de bienes, o por ejemplo, los flujos de financiamiento para los nuevos negocios internacionales, o por ejemplo, los flujos de datos que van generando un nuevo valor en la economía, que es la economía del conocimiento, o incluso algunos componentes adicionales como las migraciones, y en particular las telemigraciones, que van produciendo ámbitos de trabajo comunes más allá de las fronteras, o la inversión extranjera directa. Yo acá como un ejemplo muestro en este momento en pantalla, en las columnas azules, la evolución del stock de inversión extranjera directa en todo el mundo desde que empezó el siglo hasta hoy. En 20 años la inversión extranjera directa creció muchísimo en el mundo, aun cuando los flujos no son tan dinámicos como antes. Y estas instauraciones de hotspots de inversión extranjera directa vinculadas en ecosistemas con otros espacios en el mundo va marcando que las empresas crean entre sí vínculos en el planeta mucho más profundos que el mero comercio convencional de bienes físicos. De hecho, no solamente hablamos de inversión extranjera directa, sino de nueva inversión extranjera directa en los que los datos, la economía digital, la generación de valor intangible, como lo muestra el gráfico de la derecha, va produciendo incluso una dificultad en el modo de evaluar, de medir y de cuantificar esa globalización. Hoy hay una creciente vinculación entre empresas en distintos lugares del mundo que van intercambiando información, datos, generando capital intelectual que hasta es difícil de medir, que las estadísticas no reflejan adecuadamente. Lo que yo diría luego de esa manifestación, luego de ese soporte, entonces, es que, como mencionaba en los títulos iniciales, la globalización es resiliente. La globalización no se ha retraído. Y miren ustedes en este momento en pantalla los datos que muestran la suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo año a año en los últimos ejercicios anuales, desde el año 2010 hasta acá. Y vean que el año pasado, aún saliendo de lo peor de la pandemia, las exportaciones de bienes y servicios en todo el mundo superaron los 28 billones de dólares, billones con B larga. Como muestra la columna de la derecha, fue el mayor número medido en dólares de comercio internacional entre los países jamás alcanzado, récord. El comercio internacional había reducido su intensidad con la pandemia en el año 2020, sin embargo había reducido mucho menos que lo que estaba previsto. La Organización Mundial de Comercio, cuando apareció la pandemia, anticipó una caída de 30%, cayó solo 5%. La globalización fue resiliente y la reacción en el año 21 fue crecimiento de más de 20% y el récord de más de 28 billones de dólares. De modo que la conclusión que tenemos que sacar es que, además de lo que mencionaba antes, un cambio cualitativo en el modo en el cual las empresas se vinculan entre sí, el comercio sigue con mucha contundencia porque hay un grado de vinculación productiva difícil de retraer, difícil de desmantelar, y que cuando empieza a crujir, como por ejemplo hoy en los problemas de abastecimiento en las cadenas de logística en el planeta, o como pasa hoy con los problemas de menor abastecimiento por parte de Rusia y Ucrania en energía o en granos, y eso va produciendo grandes impactos en el resto del planeta. Eso muestra que el mundo ha logrado un grado de vinculación entre sí a nivel internacional que es difícil de retraer, por lo menos para sostener la respuesta a la demanda de un mundo cuyos habitantes además van creciendo y se encaminan a llegar a 8.000 millones de personas. Ahora, ese conjunto de negocios internacionales, que insisto, no es solo comercio de bienes, también de servicios, y no desvinculados, los servicios al lado de los bienes, y en el caso de la producción agropecuaria esto se ve claramente manifestado a partir de la influencia en la oferta de agroproductos
relativo a la propiedad intelectual, la ingeniería genética, en el caso argentino la agricultura de precisión, la muy sofisticada maquinaria agrícola, la satelización de la producción, la información como componente principal para la toma de decisiones y para la calificación del producto y el desarrollo de estrategias comerciales. Eso va generando una vinculación compleja entre actores que pasan a ser internacionales más allá del grado de internacionalidad que logren. Y muestro a propósito este gráfico que surge de un trabajo reciente de la Organización Mundial de Comercio. Dice la OMC que de todas las exportaciones de todos los países del mundo, lo muestra la última columna del primer conjunto de la izquierda y la última columna del segundo conjunto de la derecha, dice la OMC, el 45% de todas las exportaciones de todos los países del mundo en realidad son exportaciones indirectas. ¿Qué quiere decir? Son exportaciones en las que el grueso del valor está generado no por el exportador, sino por el que antes proveyó al exportador, que termina siendo probablemente una gran empresa, pero que sin embargo internacionaliza una oferta en la cual el principal valor está generado por un proveedor de ese gran actor internacional. 45 exportaciones indirectas de aquellos que no aparecen en las estadísticas como grandes exportadores, pero son los generadores del principal valor de quienes después completan el proceso, lo cual explica ese grado de internacionalidad sistémica en el que hay que mirar mucho más que los datos epidérmicos de la evolución del comercio internacional. Todo esto en realidad está partiendo de un soporte que me parece crítico en términos internacionales que consideremos. ¿Por qué, a pesar de las disrupciones populistas, de las amenazas climáticas, los episodios como la guerra en Ucrania o antes el COVID, la globalización se sostiene? Y la principal razón es que el mundo ha consolidado un grado de vinculación entre países a partir de pactos que son los que nosotros conocimos comúnmente como los tratados de libre comercio, los acuerdos en los que los países generan integración, coaliciones económicas y comerciales, apertura de mercados recíprocos. Ustedes tienen en este momento en pantalla a la izquierda arriba el conjunto de acuerdos de libre comercio o de integración comercial regionales que tienen vigencia en el planeta. La curva negra en el gráfico arriba a la izquierda muestra el stock de acuerdos de libre comercio o de integración comercial regionales vigentes en el mundo. Son más de 350 en este momento en el planeta. Más de la mitad de todos ellos se celebró en los últimos 20 años, desde que empezó el siglo XXI. De modo que hay un conjunto de vínculos institucionalizados entre los países que facilitan esos ecosistemas de los que yo hablo, en los que además se va produciendo una confusión entre sectores, el agro con la industria, la manufacturación con los servicios, lo físico con lo intangible, una vinculación sistémica que es alentado por este conjunto de pactos que están vigentes en el planeta. Miren el gráfico de la derecha, el que tiene esa superficie azul. Eso marca de todo el comercio internacional entre todos los países del mundo, ¿qué porcentaje ocurre entre países que han celebrado entre sí acuerdos de integración? El 60% de todo el comercio internacional entre todos los países del mundo ocurre entre países que han pactado acuerdos de reducción arancelaria y confluencia regulativa entre sí, lo cual marca que es muy relevante para avanzar en esa nueva globalización en la que no solamente hay baja de aranceles, sino que hay conjuntos de regulaciones comunes, confluencias normativas, estándares similares, este tipo de pactos para favorecer esa actuación de los factores económicos en los ecosistemas de lo que yo hablaba hace un rato. De modo que, y esto lo marca el gráfico de abajo a la derecha, lo que hay que considerar es que los pactos entre los países ya no son solo reducción de aranceles, sino generación de coaliciones regulativas de alta exigencia que facilita el costo de adaptación de las empresas que actúan allá adentro, pero genera exigencias crecientes para los que vienen desde afuera, como nosotros en la Argentina, que tenemos poca presencia en este tipo de instrumentos y entonces tenemos crecientes dificultades para ingresar en los principales mercados. Por supuesto que esto tiene una segunda cara de la moneda, que es que así como cae en el mundo en promedio la exigencia arancelaria, el promedio de arancel en frontera en el mundo desde el año 95 hasta acá ha bajado de 15 a 5%. Sin embargo, en contraposición, se eleva en el mundo el conjunto de exigencias no arancelarias, de normas técnicas, normas sanitarias, normas de seguridad, normas ambientales, normas relativas a la información en el producto, que son cada vez más
vigentes, este tipo de requisitos son crecientes, no solamente por las regulaciones públicas nacionales, sino también por las internacionales e incluso por nuevas exigencias privadas. Las propias grandes empresas planteando requisitos a sus proveedores para que cumplan este tipo de estándares. Les muestro en este momento en pantalla un conjunto de una información gráfica que el International Trade Center utiliza para mostrar los distintos tipos de exigencias, estándares, requisitos, normas que el mundo está planteando de manera creciente, dice el International Trade Center, algunos estándares exigidos para productos y otros para procesos, porque el mundo empieza no solamente a mirar el producto, sino la empresa, su performance, su comportamiento, su relacionamiento con el ámbito en el cual actúa, y eso genera criterios en base a los cuales las empresas son elegidas o no. Y esto va planteando un escenario en el cual probablemente las exigencias serán todavía mayores hacia adelante y es muy importante acompañar este proceso. Si, por ejemplo, en el caso de la producción agropecuaria, la Argentina pretende seguir siendo un actor relevante. La Argentina es solo el 0,3% de todo el comercio mundial, pero es más del 2% del comercio mundial de agroproductos, por lo que ahí tenemos una enorme incidencia, mayor que en el promedio, incidencia crecientemente influida por este conjunto de requisitos de los que yo les hablo. De manera que me parece que es muy importante entender que para competir a nivel internacional, para adaptarse a este nuevo escenario en el cual seguramente post-guerra en Ucrania, post-COVID, post-impactos ambientales, lo que tendremos que hacer es adaptarnos a exigencias crecientes de parte de los países, las organizaciones supranacionales y las propias empresas expuestas en el mercado, no solamente al monitoreo de los consumidores, sino de los inversores en escenarios bursátiles en los cuales las exigencias que surgen del mercado también son más relevantes. Hay un cambio tecnológico, hay una revolución tecnológica con una enorme cantidad de modificaciones en el proceso de inversión, producción y comercialización. Pongo ahí en pantalla algunos de los ejemplos que van marcando el modo en el cual esta revolución tecnológica afecta a la producción y el comercio internacional. Una descentralización en el proceso de invención, innovación, inversión, producción y comercialización. La convergencia tecnológica dentro de la cual es conveniente estar para acompañar la evolución. La digitalización de los procesos de inversión, trabajo y comercio, el conocimiento como principal insumo, incluso en la producción agropecuaria, la inteligencia artificial como instrumento, la guerra por el talento que ocurre en el mundo, porque el talento termina siendo el principal factor, y la ética certificada como una manifestación de ese escenario en el cual no solamente se piden estándares sobre productos, sino también sobre procesos. Aquí pongo a la derecha un gráfico del World Economic Forum que muestra cómo influye incluso en la agroproducción este conjunto de exigencias y requisitos adicionales. Ahora bien, y para ir concluyendo, todo esto está teniendo, como yo mencionaba al principio, en las empresas actores relevantes. Las empresas han pasado a ser los grandes generadores de conocimiento. El gráfico que tenemos ahí a la izquierda muestra que, según un trabajo de Eurostat, más del 70% de toda la inversión en investigación y desarrollo en el planeta está generado por las empresas y sobre todo las empresas internacionales. Y queda alrededor del 30% para la inversión que surge del resto, sector público, ONG y sistemas educativos. De modo que los grandes actores en la generación de esas disrupciones innovativas son las empresas que inventan, innovan, generan no solamente cambios en los productos, sino en los procesos o en los modos de vinculación en esos ecosistemas integrales que yo mencionaba hace un rato. Generando, como muestra el gráfico a la derecha, un conocimiento explícito, pero también un gran conocimiento implícito, tácito, que se vincula con el modo de organizar la producción y el comercio. Por eso están quienes dicen hoy que la vieja globalización de los contenedores se ha mudado a la nueva globalización que se mide en el ancho de banda. El ancho de banda son los nuevos contenedores. Ahí es donde circula el principal componente de la generación de valor en la producción. Eso no quiere decir que la producción física no existe más, pero el valor se genera en el conocimiento, el capital intelectual que soporta, que califica a la producción física, especialmente en la revolución tecnológica que impacta a la generación de la agrooferta en todo el planeta. Y ahí muestra en pantalla, ustedes vean las curvas
más horizontales son la evolución en los últimos años del comercio de bienes, de servicios, de flujo de inversión extranjera directa. La curva que sube muestra la evolución del ancho de banda, los nuevos contenedores que califican la producción en el mundo, que lleva incluso a que, como vemos ahora en pantalla, la participación de los intangibles en la valuación de las empresas llega hoy a alrededor del 80% en los principales mercados. De modo que ese capital intelectual generado por marcas, patentes, innovación, ingeniería, royalties, know-how, termina siendo el componente crítico para la calificación de la oferta y para la ponderación sobre el modo en el cual las empresas actúan en el planeta. Ese capital intelectual, en realidad, se puede graficar simplemente en tres grandes componentes. Un capital interno de los actores, el conocimiento influyendo el modo en el que se produce, un capital externo, que es el conocimiento influyendo en el modo en el cual las empresas se vinculan hacia afuera entre sí en esos ecosistemas, y un capital humano en el cual las empresas se valen de personas muy calificadas, que son las que hoy terminan generando la enorme influencia que permite a las empresas competir de manera más exitosa en el comercio internacional. Por lo tanto, y para terminar, lo que me parece relevante es admitir que en la agroproducción, en la generación de bienes y servicios relativos al abastecimiento de demandas, no solamente alimenticias, sino energéticas y muy referidas a las nuevas exigencias, esta revolución tecnológica termina siendo crítica para calificar la oferta e incluso altamente dependiente de una mayor valoración en el mundo de ese principal motor de la globalización que hoy que son los datos. Ustedes ven en pantalla en este momento la elevación de los últimos años del valor de los datos en los mercados internacionales como principales componentes de esa nueva globalización. Hay un ecosistema de actores, no son solamente empresas, hay una enorme cantidad de factores que participan de eso, que ya no son las viejas cadenas de valor lineales, sino que son sistemas de empresas, universidades, inventores, financiadores, reguladores, que pasan a ser mucho más complejo el escenario de los negocios internacionales, que incluso ya no es un escenario de sectores aislados, primario, secundario, servicios, sino que vinculan todo en un escenario en el cual precisamente son las empresas las más innovativas y las que terminan influyendo en una modificación de esas cadenas globales de valor. Esto está haciendo, y con esto termino, que hay una parte de los negocios internacionales que se está regionalizando, que ya no es tan universal. Ustedes ven en pantalla en este momento la curva verde de arriba es el comercio internacional entre distintos continentes y la curva roja de abajo el comercio internacional intracontinentes. Ahora, esto está siendo producido, mayor comercio de cercanía, menos comercio universalizado, básicamente en lo más básico, en lo más elemental del comercio internacional, que son las manufacturas. Las manufacturas tienden a concentrarse en escenarios geográficos más cortos, pero aquello que genera el mayor valor, que es el conocimiento, el capital intelectual, está marcando un cambio en las cadenas globales de valor, y eso es lo que está produciendo nuevas estrategias en las empresas y una globalización creciente, incluso con respuestas de las empresas para los problemas nuevos, como los problemas de logística o de funcionamiento de estas nuevas condiciones, incluso con crecientes disrupciones. Por lo que, y para terminar, en mi opinión, hay una nueva globalización en la cual se reglobaliza, se neoglobaliza el capital intelectual como factor de creciente generación de valor. Hay una globalización convencional en el mecanismo de producción dependiente sobre todo del capital físico para la tecnología productiva. Hay una infraglobalización en las empresas que actúan en redes y probablemente haya una desglobalización en lo más básico, en lo más elemental, que es la producción de manufacturas, aquello en lo cual menos valor se genera. Pero no hay que engañarse, lo más sofisticado se reglobaliza, lo menos sofisticado, donde menos valor se genera, se desglobaliza, y en el medio un cambio de sistema para el cual hay que adaptarse, para el cual hay que prepararse, y esto afecta esencialmente al sector más internacional en el cual en la Argentina nos desenvolvemos, que es la agroproducción. Buenísimo. Bueno, impecable, como diría el amigo Bindi. Muchas preguntas además, de paso le decimos a la gente que nos puede seguir haciendo preguntas, mucha interacción. Le damos a Marcelo Rebona. Marcelo es
conocido por todos los que seguramente nos están viendo, es ex secretario de Agricultura, ex secretario de Comercio, también participa en posgrados en distintas universidades, hoy es consultor de la Bolsa de Cereales y además coordina el grupo GPS, que es el grupo de países productores del sur, con lo cual está muy en tema de todo lo que tiene que ver con comercio y con el futuro del comercio. Así que, Marcelo, ¿qué hacemos con todo esto? Es así de sencillo, lo que nos planteó Marcelo Elizondo es muy sencillo, así que bueno, ¿y cómo hacemos en Argentina? ¿Qué hacemos en Argentina con este nuevo escenario? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y yo diría por los 30 años de todo lo que la Fundación viene aportando a discutir un poco qué es el sector y a dónde tenemos que ir. Marcelo nos planteó un escenario tremendamente complejo, además, como él bien decía, muy disruptivo y con grandes incertidumbres, porque si hay algo que caracteriza hoy el escenario internacional es la incertidumbre, con lo cual los desafíos son más grandes. ¿Qué es lo que yo voy a presentar en estos 15 minutos? En primer lugar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es qué tenemos que cambiar. Argentina no está para nada preparado para todo lo que estuvo planteando Marcelo. Estamos aislados del mundo, y no solo estamos aislados del mundo, sino que venimos haciendo todo lo contrario por muchas décadas. Entonces, uno de los temas que quiero iniciar es qué tenemos que cambiar. El segundo tema es, las palabras ahí están más académicas. El segundo tema es qué tenemos y qué nos falta. Y el tercer tema entonces es qué tenemos que hacer y eventualmente los quiénes y los cómo, que serían los desafíos, y posiblemente sería bueno que en la mesa redonda que hagamos después analicemos un poco no solo los qué, sino quiénes y cómo, porque como decía bien Marcelo, y yo voy a resaltar en la agenda, yo puse ahí la agenda público-privada, porque yo creo que cada vez más el desafío que tenemos como sector privado es influenciar en la agenda pública. Y yo creo que ese es el gran desafío. No podemos dejar que el gobierno haga lo que quiere hacer, sino que tenemos que tener toda una agenda de compromiso y estrategias para llegar a que las decisiones que tome el gobierno, que son servidores públicos, son las que hacen a que el sector privado pueda crecer y crear el bienestar que necesita la Argentina y que no tenemos. Empezamos por qué es lo que no tenemos o qué es lo que tenemos que cambiar. Yo creo que Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se cerró, pensó que había que cambiar de estrategia de crecimiento con la cual habíamos crecido durante 70, 80 años a tasas, como solemos llamar, las tasas chinas, y decidimos cerrarnos al comercio. Y nos cerramos cuando el mundo inició con el GATT, después con la OMC, un proceso de internacionalización, de globalización, y la realidad es que después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento del comercio ha sido uno de los factores claves que explica en buena medida el crecimiento de los países. Y nosotros elegimos el camino diferente. ¿Qué es lo que elegimos nosotros? La estrategia de sustitución de importaciones. ¿Y eso qué es? Es un mal diagnóstico. Es un error de la visión que orientó las políticas públicas de las últimas 8 décadas. ¿Qué logró eso? Un pésimo desempleo de largo plazo de los ingresos, el ingreso per cápita de los argentinos, el empleo, el comercio. Argentina fue perdiendo peso relativo en el mundo, y eso lo vemos en el desempleo, en la caída del ingreso per cápita cuando nos comparamos con lo que pasaba hace 8 décadas con Australia, con Canadá, que en esas épocas tenían ingresos per cápita menores que nosotros. Eso además llevó
no solo al pésimo desempeño de la economía, sino a que hoy somos una economía poco competitiva cuando tomamos la economía global. Y precisamente los sectores que más se apoyó son los menos competitivos de la Argentina, por una mala estrategia comercial. Y eso además implicó un limitado crecimiento de la agricultura y los servicios vinculados a la agricultura. Se le quitó competitividad con las retenciones, con la falta de negociaciones, con la falta de promoción comercial, con las intervenciones gubernamentales. Es interesante marcar que Brasil, que al principio había empezado después de la guerra con algún tipo de estas políticas, hace 30 años cambió sus políticas y Brasil no retenciones, no pone limitaciones al comercio exterior y a pesar de que la estrategia manufacturera fue similar a la de la Argentina, la comercial para la agricultura fue muy distinta y a Brasil le va bien, a Uruguay le va bien, porque los únicos que, que tomamos una estrategia de protección, pero además agravamos la competitividad de la agricultura, es la Argentina. Y yo creo que esta estrategia de aislamiento comercial lo que hizo es no promover una agenda competitiva para el país, ni se priorizaron todas las políticas que vamos a tratar de plantear al futuro. Es decir, yo creo que esto es todo lo que tenemos que cambiar. Y como propongo, yo creo que tenemos que cambiar la visión. Acá hay una visión y una cultura de una buena parte de los políticos y de la sociedad que nos están planteando una visión equivocada, que es la que nos ha llevado al fracaso y a toda la... Yo diría que a esta altura la Argentina está con un problema muy serio de falta de expectativas. Y yo creo que tenemos que replantear la visión, una estrategia de crecimiento a partir de la inserción internacional. Y eso es ¿por qué? Porque hay una serie de fundamentos. Hemos visto muchísimas oportunidades donde aparecen trenes donde Argentina se puede subir y Argentina no se sube. Ahora volvemos a tener un mundo que necesita consumir más alimentos, y no solo más alimentos, sino más energías y bioenergías y todos los bioproductos que están asociados a esos desafíos que hay hoy, que es producir más con menos recursos y de una manera más amigable con el ambiente, y además por estos temas de las variabilidades con mayor resiliencia. Ahora, así como está, como bien decía Marcelo, que hoy los que dirigen un poco todo el proceso de crecimiento son los consumidores, de manera de que una necesidad mejor qué es lo que quieren los consumidores y cómo nos integramos en esas redes globales de valor que planteaba Marcelo. Yo creo que en Argentina nosotros tenemos una ventaja de que en el mundo hay una cantidad de sistemas alimentarios que no son sostenibles y que tienen que modificarse, y que fue un poco lo que se planteó en la última cumbre de sistemas alimentarios. Y eso va a implicar que va a haber regiones del mundo que van a necesitar más importaciones, de manera que el comercio ha un rol muy importante, y el tema entonces es que ese comercio, como mencionaba Marcelo, es un comercio que en este momento tiene algunos problemas de institucionalidad. De hecho, la OMC está prácticamente con un certificado que, si no es de defunción, por lo menos es de un aletargamiento muy serio, porque no tenemos más los mecanismos de solución de diferencias. Y entonces, en todo caso, la pregunta que tendríamos que hacernos es qué tipo de alianzas puede plantear Argentina para ver cómo se logra mejor gobernanza y mejor institucionalidad. El otro tema no menor es lo que mencionaba Marcelo. Acá hay una discusión
y hay una tasa de sustitución entre lo que es la geopolítica, los valores y el comercio. Y lo que tenemos que tener es entonces una estrategia inteligente para tener un posicionamiento en las dos. Y finalmente yo creo que tenemos que entender que la estrategia de institucionalidad hoy es una estrategia más exigente porque no simplemente se plantea que vendamos commodities. Cada vez más nos plantean que agreguemos valor, que diferenciemos productos y que vendamos servicios. Y eso además genera enormes oportunidades en términos del crecimiento de los ingresos. Yo creo... Te corto un minutito, te van a hacer un cambio de micrófono. Creo que tenemos ahí un tema de... Cambiamos el micrófono. De paso aprovecho para contarle a la audiencia que está llegando muchísimas preguntas. Cuando termina Marcelo, después tenemos un panel, van a estar todos los directores, un grupo de directores que están ya acá de la Fundación Producir Conservando. Y vamos a aprovechar para pelotear un poco todo eso con vos también, ¿eh? Así que integrate, hacenos llegar, acá ya me están llegando de muchos amigos. ¿Estamos listos el sonido? Listo, vamos. Bueno, yo menciono antes de entrar en las propuestas algunas fortalezas y algunas debilidades. Yo creo que como grandes fortalezas tenemos un sistema productivo que hace 3 décadas que inició lo que el mundo está planteando hoy. De manera de que eso es una fortaleza para contribuir con la seguridad alimentaria mundial, pero además para posicionarnos mejor. El otro tema es que Argentina tiene un potencial de crecimiento de la producción y de agregarle valor a eso que es enorme. Y el tercero es que yo diría, tenemos una estructura empresaria que hizo todos esos cambios y que tiene la posibilidad de seguir creciendo, no solamente produciendo commodities, sino también agregando valor, servicios tecnológicos, desarrollo de equipos, y eso nos va a permitir ampliar la oferta exportable. Hoy en día Argentina ha hecho desarrollos fantásticos en los temas de tecnología que mencionaba Marcelo, y que creo que en buena medida pueden ser parte importante de nuestra agenda exportable del futuro. Pero tenemos restricciones. Una primera restricción o debilidad es que la imagen de la producción agropecuaria argentina no es buena. Y necesitamos cambiar eso. Y yo creo que eso tiene que ver en parte con desconocimiento y en parte con prejuicios. Y en parte porque no estamos haciendo nada para cambiarlo, o estamos haciendo muy poco. El otro tema no menor, frente a lo que Marcelo decía, Argentina no tiene alianzas con mercados relevantes. Es decir, y eso implica que ante las dificultades que hay en la OMC, el problema se agrava. Y después tenemos muchos problemas internos. El primer problema interno es que no hay una estrategia ni políticas de inserción internacional. El segundo es que las políticas macroeconómicas imprescindibles no crean el entorno para invertir y producir. El tercero es que las políticas comerciales desprotegen, limitan las exportaciones y reducen la competitividad. Y el cuarto es que las políticas sectoriales e institucionales no son suficientes. Y por lo tanto, en las propuestas que yo voy a hacer, básicamente yo diría que empiezo por lo que creo que es central de la agenda. Nosotros necesitamos en Argentina cambiar la visión, y eso se tiene que hacer con políticas de Estado. Yo creo que Argentina tiene que pensar que para crecer tenemos que exportar y tenemos que estar insertos en el mundo. Y esto tiene que ser una prioridad, y eso debe lograrse como política de Estado. Y para que eso sea logrado como política de Estado, tiene que ser posicionado en la sociedad y compartido por la mayor parte de la gente. Y este es el gran desafío, y yo creo que para lograr eso, el sector privado tiene que tener una estrategia de posicionamiento y de cambio de la visión. Ahora, uno podría decir, bueno, yo ahora me voy a tratar de dedicar a ver cómo nos internacionalizamos. Pero el punto de partida de internacionalizarnos es tener una macroeconomía que dé las condiciones para internacionalizarse. Si la economía como es la macro nuestra, donde hay cambio de las reglas de juego todo el tiempo, es muy difícil para un exportador poder operar.
De manera que yo creo que el punto de partida de cualquier programa de internalización es tener estabilidad de precios y del tipo de cambio. Esas son políticas públicas que exceden lo que estamos analizando acá, ¿no? Segundo tema no menor, la presión fiscal. La presión fiscal en este momento de la Argentina es insoportable para pensar en un desarrollo dinámico del sector privado. Y el otro tema no menor es la infraestructura física, comercial y de comunicaciones y sobre todo de transferencia de datos, por todos los temas que mencionaba Marcelo. En definitiva, yo creo que si queremos exportar tenemos que tener una macroeconomía estabilizada. El segundo tema hace a las políticas sectoriales. Esto sería para hablar una reunión entera de políticas sectoriales, pero yo creo que acá tenemos 2 o 3 ideas fundamentales. El primero, yo creo que tenemos que tener una nueva institucionalidad en el Poder Ejecutivo para poder hacer planeamiento estratégico integrado entre lo que es el sector público y el privado, en todo lo que es las buenas prácticas agropecuarias en todas las dimensiones, que de nuevo es una alianza entre lo público y lo privado. En los temas de propiedad intelectual, si nosotros queremos crecer con innovación tecnológica, la propiedad intelectual es un tema clave. Y el otro tema vinculado es todos los que hoy en día nosotros producimos principalmente commodities. Yo creo que hay una enorme oportunidad para agregar valor con alimentos y con todos los desarrollos de la bioeconomía, donde Argentina ya tiene ciertos desarrollos en innovación. Yo creo que el tema crítico, o uno de los más críticos, como decía Marcelo, es la inversión pública y privada en innovación y desarrollo. Ahí creo que hay un problema del modelo con el que funciona el sector público, que no es un modelo exacto de integración con el sector privado, y el otro que son las reglas de juego para que el sector privado invierta más. Todas las normas de propiedad intelectual yo creo que juegan un rol fundamental. El otro tema que de nuevo tenemos que cambiar el enfoque es en materia de sanidad, calidad e inocuidad. De nuevo el enfoque público. Esto no es un problema público, este tiene que ser un problema de redefinición de cómo funciona el SENASA y el sistema sanitario y de calidad, porque tiene que ser un enfoque público y privado. Otro tema crítico es la competencia leal y el desarrollo de mercados. Yo creo que Argentina sigue teniendo problemas serísimos de transparencia y de falta de reglas para que las empresas que quieren hacer las cosas bien funcionen bien. Y otro capítulo muy importante es la sostenibilidad. Y finalmente los temas en materia comercial. Yo creo que nosotros tenemos que tener una agresiva estrategia de inserción internacional, con bienes, pero además con servicios. Y yo creo que ahí el tema y el desafío es cómo integrar, por un lado, la geopolítica con el otro aspecto, que es cómo nos integramos a las cadenas globales de valor y estas redes que planteaba Marcelo, para llegar de una mucho mejor manera a los consumidores, que creo que es el gran desafío que tenemos para el futuro. Para eso, para mí, hay 3 dimensiones. Por un lado, la dimensión de las políticas comerciales. En materia de políticas comerciales, está claro, yo creo que hay que eliminar la desprotección comercial, eliminando las retenciones. Lo hemos hecho y el Banco Mundial, el Fondo Monetario, siempre planteas que no se puede hacer. Yo creo que hay que plantear un esquema claro de eliminación, puede ser no inmediata, pero claro y conciso respecto del tema. Más importante que las retenciones son las regulaciones, las prohibiciones de exportación, porque yo creo que hay que seguir desregulando lo que hicimos en la década del 90, sustituir los impuestos distorsivos por impuestos que gravan a los ingresos o gravan al consumo o gravan al capital, y creo que hay que, para todo esto, tener un marco legal, políticas de Estado. Segundo tema, negociaciones internacionales. Yo creo que aquí tenemos un desafío que es cómo
logramos balancear la institucionalidad y la geopolítica para operar de acuerdo a lo que el mundo nos está planteando, que de pronto son restricciones. El primer tema es, si el acuerdo de la OMC no funciona bien, ¿en qué medida nosotros no tendríamos que pensar en algo equivalente a cómo se creó el GATT, que es, por ejemplo, en este momento hay un grupo, que es el Acuerdo Transpacífico, que incluye a los principales actores de las Américas y del Asia sin China, que tienen normas, y a lo mejor es algo en lo cual nosotros tendríamos que ver si no nos conviene participar, analizar, yo diría. El segundo tema es los acuerdos de libre comercio. Pensando en la geopolítica, yo creo que de nuevo tenemos que insistir en que el acuerdo con la Unión Europea sea muy importante, lo mismo que en el resto de Europa, la oportunidad ahora que tenemos también con el Reino Unido de hacer un tratado de libre comercio y con Canadá. Yo creo que esos claramente, que son grandes mercados de Occidente, donde compartimos valores, son temas donde tendríamos que insistir, lo mismo que tratar de avanzar en otros de Asia, como puede ser el caso de Corea y Vietnam. Después hay otros acuerdos que van a lograr pequeñas cosas, pero yo creo que en la agenda hay que ir teniéndolos, como es la Alianza del Pacífico, es decir, los países de Occidente de América Latina, la cooperación en el Golfo, que son algunos países del norte de África, el Magreb y un acuerdo que tienen ya y que de hecho algo tenemos con Sudáfrica y otros países de África. Y yo creo que tenemos que replantear el enfoque de cómo nos vinculamos con China y con India, pensando más bien en cómo ellos mismos han iniciado vinculaciones con enfoques de cooperación, más que enfoques de libre comercio, como una primera etapa para una eventual negociación en el futuro. Finalmente, creo que un tema no menor es el de la promoción comercial. Argentina no tiene una agencia de inversiones y comercio exterior. Esto es un disparate. Argentina, cualquiera de los países que ha sido exitoso en materia de comercio exterior, tiene Australia, Nueva Zelanda, Brasil, cualquiera, tiene una agencia importante. Nosotros no invertimos nada en este tema y eso implica, ¿cuál es el primer problema? No facilitamos la articulación entre lo público y lo privado, que yo creo que es un tema crítico. Esta agencia debería ser el mecanismo para que hagamos toda una estrategia de integración público-privada para la estrategia de internalización de la Argentina. El otro tema, todo lo que planteaba Marcelo, acá tenemos un problema de inteligencia de mercados y de ver cómo avanzamos con distintos mercados, con eventualmente protocolos bilaterales a veces, que no es un acuerdo de libre comercio, pero es tratar de ir entendiendo cada mercado qué nos va pidiendo. Esto es un tema fundamental que deberíamos tener en la agencia. Creo que hay otros temas vinculados a eso y que la agencia debería promover, como es toda la simplificación de trámites para las exportaciones, cómo construimos plataformas logísticas para vender just in time, cómo vamos desarrollando instrumentos financieros y de promoción, distintos mecanismos que hay, y cómo vamos posicionando que el sistema productivo argentino es uno de los más sostenibles del mundo. Yo creo que este es un tema crítico, acá tenemos un vacío y tenemos dificultades de acceso a muchos mercados y creo que esta agencia debería tener un rol mucho más activo que iniciativas como las podemos tener en GPS, precisamente porque hay un vacío de una estrategia público-privado mucho más importante. Y yo creo que también una agencia, no solo con plataformas logísticas, nos puede ayudar a vender productos con mayor valor agregado, porque cuando uno quiere agregar valor, el consumidor quiere el producto just in time, con control de calidad y con mucho mejor entendimiento de lo que pretende la demanda. Yo creo que hay un gran capítulo que también la agenda de promoción del comercio exterior debería ayudar, que es todo el apoyo a las ventas de tecnología.
Argentina tiene una serie de innovaciones en materia de sistemas alimentarios, en sistema de maquinaria agrícola, que no estamos aprovechando. Y yo creo que teniendo una agenda de promoción del comercio exterior, de nuevo con plataformas logísticas en los lugares clave, sería un factor fundamental. Con esto, bueno, agradezco la invitación. Yo diría, hacemos un mínimo corte que nos permita reacomodarnos todos, que se sumen Ignacio Lartirigoyen y Gastón Bourdier, y hacemos el Carlos digamos, Borla, que lo tenemos Carlos Borla, que por está, Zoom, que está por Zoom, y hacemos el debate final y algunas preguntas que seguramente hay. Perfecto. Hay muchas preguntas, le quiero contar a la gente, tenemos 590 personas viéndonos, 12 provincias y 11 países. Y otra que les quiero recordar también es que todo esto va a quedar editado, grabado, van a poder entrar en el sitio de Fundación Producir Conservando, cada una de las empresas que lo componen seguramente lo van a hacer llegar, y por supuesto nosotros también de Agrositio, porque creo que lo importante es de las personas que están acá que cada uno también sea difusor de todos estos grandes pensamientos, visiones y políticas de Estado. Nos esperan 2 minutos y volvemos con todo el panel.
Impecable, excelente, largamos 10:05. Mucha gente viéndonos, muchas preguntas. Les cuento cómo va a ser esto. Este va a ser un panel donde vamos a aprovechar todo lo que fuimos escuchando, lo que fuimos pensando en esto de ver una visión, de tratar de ver cómo hacemos realidad esa visión y por supuesto muchas preguntas que llegan de vos. Así que va a ser un gran ping-pong. Tenemos, bueno, por supuesto, está Marcelo Regúnaga, Marcelo Elizondo, lo tenemos a Gastón Bourdieu, director de la Fundación Producir Conservando. Un gusto verte, maestro. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un ¿Todo placer bien? estar acá. Impecable. La próxima la hacemos en el bosque, ya dijimos. Sí. En el bosque. La hacemos. Firmado y grabado. Ignacio Larterigoyen, un gusto verte, maestro. Qué grande tenerte, ¿eh? Igualmente. Gustavo Oliverio y lo tenemos a Carlos Borla, que en cualquier momento va a salir por Zoom porque lo tenemos afuera. Bien. Vamos a arrancar, si les parece, con una primera conclusión, y te la pido a vos. Haceme la redondita, una primera conclusión de lo que te la tiré ahí de mensaje, ¿eh? Viste, ahí la tuviste que atajar al pivo, miraba, va a empezar con una pregunta, no. A ver, ¿qué te quedó de todo esto? Sobre todo vos que en un momento, y esto le vamos a contar a la gente, vos dijiste, entre nosotros, bárbaro. Pero el tema es cómo convencemos, cómo motivamos al resto, ¿no? Sí. Yo tengo que procesar porque cada frase que dijeron era una cosa terrible, que a mí fuerte. me pegaba, entonces quería anotar y no podía, así que tendría que escuchar 2 veces cada una de las charlas para procesarlo mejor. Ah, pero eso es rápido, sacás conclusiones buenas. De todo. No soy rápido, pero me quedó, o sea, lo que más me quedó es que la globalización en el mundo sigue, que está cambiando la revolución tecnológica, o sea que la globalización está cambiando más para el lado de los datos que de los productos, que el valor agregado a los intangibles cada vez son más importantes y que nosotros no estamos preparados para todos esos cambios, que las políticas van atrás de los grandes cambios tecnológicos y creo que nosotros vamos mucho más lentos. Si lo tengo que resumir, pero es muy, muy bueno todo lo que se dijo. Creo que tenemos que escucharlo más de una vez. Impecable. Bueno, después vamos a participar todos de nuevo, Marcelo Regúnaga, Fernando Canosa, gran amigo nuestro que nos está escuchando. Quiero agradecerle porque hay muchísimos amigos, ¿no?, que nos escuchan y otra gente que se ha sumado. Dice, la gente y las soluciones planteadas son compartidas por una gran parte de la sociedad, pero no por toda, ¿no? Y voy encadenándome con el pensamiento de Ignacio, ¿no? ¿Cómo deberíamos hacer para que la sociedad lo reconozca y se transforme en una visión de país y salgamos del atolladero en que estamos, ¿no? El cómo. El cómo. En realidad yo creo que esa es la gran duda, pregunta para este panel y no sé si yo soy el más indicado, pero la realidad es que yo creo que nosotros, como sector agropecuario y como sociedad, nos hemos preocupado mucho por tratar de ser más competitivos, innovadores, más productivos y un poco menos, o diría bastante menos, por lograr que la sociedad interprete que tenemos que iniciar un proceso de cambio y que no basta con que nosotros ajustemos para abajo con la competitividad. A mí me parece que como yo decía, tenemos que tener políticas de Estado y las políticas de Estado las tenemos que tener en primer lugar con leyes, como tiene Estados Unidos, como tiene la Unión Europea. Las políticas agrícolas son principalmente con leyes, de manera que vamos a tener que hacer un trabajo muy importante en el Congreso, pero yo creo que para llegar a eso tenemos que todavía vender más al sector agropecuario. Y me parece que todavía no hemos vendido suficiente al sector agropecuario. Y entonces la pregunta más bien ahí es cómo nos organizamos entre las distintas entidades del sector agropecuario, cómo llegamos a la sociedad, y ahí creo de nuevo que tenemos un desafío que es invertir en eso. Yo estoy en la red de buenas prácticas agropecuarias. Queremos mostrarle a la sociedad qué hacemos. Nosotros tenemos el mejor sistema alimentario del mundo en términos de sostenibilidad. Sin embargo, la sociedad argentina no lo reconoce y nos critica.
y el sistema educativo dice que deseduca en producción agropecuaria. O sea, tenemos un problema serio, y el problema serio, entre otras cosas, es tener propuestas, pero tener además recursos humanos y económicos para lograr posicionar mejor esto. Impecable, Marcelo. Lo tenemos a Carlos Borla. A ver, señor director, si lo podemos poner. Carlos, maestro, tiene audio, tiene todo, tiene sonido. Impecable, ahí lo veo que me nos escucha. Carlos, bueno, vos lo estuviste viendo. Me gustaría que redondearas un comentario de lo que más o menos te quedó. Así hacemos una especie de ping-pong. ¿Me escuchás? Impecable. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Marcelo. Un poco, más que todo, en un redondeo quisiera hacer una reflexión cuando se contextualiza la Argentina, que significa el 0,2-0,3% del comercio mundial y en la parte agropecuaria, que representa, creo que dijo Marcelo, aproximadamente un 2%. Y de repente me voy y me siento en el tractor que tira la sembradora del lote de trigo que va a empezar a sembrar el productor mediano, pequeño o grande. Y de repente me están hablando de estándares, requisitos, normas de productos y procesos. Entonces la reflexión que hago es, ¿qué hago? Además de echar tantos kilos de semilla por hectárea, tanto de fertilizante, un preventivo, ¿qué hago? ¿A dónde me doy vuelta y pregunto, pero cómo? ¿Está cambiando la demanda y yo no me estoy enterando? O sea, ¿a quién le pregunto? ¿Qué leo? ¿En qué página web me meto? O sea, como productor, que en definitiva todos consideramos que son tecnológicamente muy avanzados y que adaptan tecnología rápidamente, ¿cómo hago para mirar y decir, estoy haciendo bien en sembrar de la manera que siembra? ¿Cómo me guío? Esto es un poco desde la mirada de tal vez de alguien que está por tomar una decisión muy importante, que es invertir muchos dólares en la tierra alquilada o tierra propia, y que dice, ¿cómo es toda esta cantidad de información que está dando vuelta al mundo y parece que todo cambia y yo no me enteré? Ok, perfecto, impecable. Muchísimas gracias. Gustavo, ¿vos querés hacer un comentario? Sí, quiero hacer un aporte a lo que dijo Marcelo y que tiene que ver con que estamos tomando muchas veces como una responsabilidad desde la producción primaria el hecho de transmitirle a la sociedad o transmitirle a los consumidores las bondades o las cosas o lo que estamos haciendo y demás. Y en otros países del mundo lo ha hecho el productor primario, pero el que realmente está en contacto con el consumidor no es el productor primario. Son las empresas procesadoras, son los retailers, son empresas que están acostumbradas a manejarse con el consumidor final, que están acostumbradas a poder vender sus productos, que presentan los productos primarios de una forma distinta, que se animan a decir que son los mejores productos. Siempre doy el mismo ejemplo. McDonald's tiene una publicidad en Estados Unidos que creo que tiene 15 años, en donde le habla a los productores lecheros americanos, agradeciéndoles la producción lechera que le permite a McDonald's abastecer los desayunos que le da a toda la comunidad, y eso es un paso importante para el entendimiento del consumidor final. Si lo quisieran hacer los productores lecheros directamente con el consumidor, no llegan. Entonces creo que también ahí hay una responsabilidad que tenemos que entender y tratar nosotros de convencer a quienes nos compran, a quienes procesan, a quienes llegan al consumidor final, de que hay una tarea por hacer, que hay una tarea de los intangibles que planteó Marcelo Elizondo, que hay una tarea del sueño que hay atrás de cada producto, que hay una tarea de lo sustentable que es producir en Argentina y, a diferencia del mundo, poder imponer una condición de calidad argentina que realmente es distinta. Impecable. Marcelo Elizondo, mira, voy a hacerte 3 preguntas muy relacionadas que tienen que ver justamente un poco con lo que decía Marcelo también, ¿no? Eduardo Serantes, que por supuesto le manda felicitaciones a los dos, y me dice, ¿qué nos pueden comentar sobre los desafíos que tenemos como Mercosur para aprovechar las oportunidades que tenemos hoy ante el mundo, ¿no? Fernando Canosa pregunta, ¿cuál es la situación actual del Tratado Mercosur-Unión Europea y el gobierno actual si realmente está impidiendo darle vida a todo esto? Y
te hago la última, que es de Fernando Vilela, que lo está viendo en vivo, dice: frente a los complejos y dinámicos escenarios globales, el Mercosur es un instrumento adecuado, debe ser reconfigurado. Me parece que dio vuelta a todo esto, Mercosur, Unión Europea, que lo mencionaba Marcelo, vos y Mercosur, ¿no? Mucha pregunta respecto a esto. ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, el Mercosur yo creo que ha sido un instrumento muy exitoso para la Argentina. Tiene 30 años y nos ha permitido una internacionalización, por lo menos cuando comenzó, y la primera mitad de su vigencia, que hay que destacar. Ahora bien, el Mercosur tiene hoy distintos problemas de vejez. Lo primero es que es un acuerdo meramente arancelario. Básicamente el Mercosur nos plantea un arancel común hacia afuera y una supuesta liberalización del comercio hacia adentro. Digo supuesta porque está bastante afectada esa liberalización hacia adentro, pero digamos, el comercio entre los socios del Mercosur está facilitado, no está liberado como se previó, y hay una supuesta política común hacia terceros, que últimamente también está afectada. Pero es básicamente arancelario. Y como yo decía en mi intervención, los acuerdos en el mundo hoy ya son cada vez menos arancelarios, son más coaliciones regulativas en las cuales se van planteando normas comunes para invertir, producir, comerciar, trabajar, en las cuales hay una enorme cantidad de confluencias regulativas que permiten integrarse a los distintos actores dentro de esos mercados, donde aparecen distintas exigencias. Y un ejemplo de esto es lo que el Mercosur está escuchando de parte de la Unión Europea. La Unión Europea dice: vamos a avanzar en un acuerdo con el Mercosur, pero hay cuestiones no arancelarias muy importantes, por ejemplo el tema ambiental, Brasil, el Amazonas. Van apareciendo determinadas exigencias no meramente comerciales, y esto va pasando cada vez más en muchos mercados mundiales. La renegociación del NAFTA entre México, Estados Unidos y Canadá incluyó algunas normas, por ejemplo, laborales, que ha pedido el entonces gobierno de los Estados Unidos. Y hay muchísimas normas, muchísimos más ejemplos que podríamos plantearnos en estos términos. De modo que lo primero que yo diría en relación al Mercosur es: hay que adaptarlo, es un mero acuerdo arancelario, lo arancelario ya no es lo único importante en este tipo de pactos, y hay que empezar a generar incentivos para los actores en términos de una ampliación de la base regulativa. Lo segundo es: el Mercosur se tiene que vincular con el resto del mundo. Hay una veintena de acuerdos de integración colectiva entre países en el mundo. El Mercosur, la Alianza del Pacífico, el NAFTA, la Unión Europea, el ASEAN, el CARICOM y algunos más. Recientemente el RCEP en Asia y Oceanía, que ha pasado a ser el principal acuerdo de integración en el mundo. En promedio, el ratio de exportaciones en relación al Producto Bruto de cada uno de todos esos acuerdos es 33%. Hay picos de 70%. El Mercosur tiene 15%. El Mercosur exporta muy poco, hacia adentro entre los socios y hacia afuera. ¿Por qué? Porque tiene muy pocos acuerdos con terceros, porque tiene un altísimo arancel en frontera que impide el acceso a tecnología para sus actores, y porque tiene además un montón de problemas de convivencia regulativa entre sus socios. De modo que lo otro es: el Mercosur tiene que avanzar en negociaciones con terceros. Lo está planteando Brasil, que está reduciendo aranceles unilateralmente. Lo está planteando Uruguay, que dice: quiero acuerdos con Turquía o con China. En realidad lo que están diciendo es: el promedio de exportaciones por PBI agregado en los acuerdos del mundo es 33 y el Mercosur es 15. De modo que lo otro es: hay que avanzar. Hoy hay negociaciones iniciadas con la India, con el Líbano, con Israel, con Canadá, con Singapur. Yo creo que hay que avanzar en eso. La Unión Europea y el EFTA también están en espera, y esa es otra asignatura que me parece muy relevante para que el Mercosur no quede debilitándose sobre sí mismo como consecuencia de que se ha quedado muy antiguo y muy desvinculado. Impecable. Volvemos al tema de cómo lo hacemos, ¿no? Estamos hablando mucho del qué, pero me acuerdo de Marcelo Reguno, cuando llegó, dijo: bueno, acá el tema es cómo, quiénes lo hacen y en qué tiempo lo hacemos. Me parece que esa es una respuesta que está buena en este panel. Así que, Ignacio, te voy a hacer esta pregunta, me parece que vos me la vas a poder contestar, es de Patricio Watson, y nos pone: obviamente este gobierno, todas las propuestas y diagnósticos no las va a tomar, son solo aplicables para un gobierno nuevo que llegue. Entonces la pregunta es: ¿alcanzan los dispuestos a bancarlo y a asumir los costos? Calculo que un nuevo gobierno y todos los demás que estamos de acuerdo con esto. ¿Cómo la ves? ¿Vos lo bancás? No, lo que yo creo que todo esto, todas estas soluciones son de largo plazo. Entonces, no tenemos que pensar si tenemos que esperar un año para que cambie y después de acá a 3 años cambie de nuevo. Creo que
gran cambio es, tenemos trabajo de corto plazo y de largo plazo. De largo plazo tenemos que trabajar sobre la educación, sobre los chicos, sobre que entiendan a nuestro sector, que es que la verdad es que el año pasado hicimos un evento para 300 chicos para mostrarles startup del agro, para que vean, porque en el colegio les hablan de agrotóxicos y los maestros no saben demasiado más. Entonces tenemos que trabajar sobre los chicos, que es un trabajo a mediano a largo plazo. Tenemos que trabajar dialogando, porque si no, no es, el año que viene cambia el gobierno y cambia todo, y este año tenemos este gobierno. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar ahora, a influir. Lo más difícil es hablar con los que piensan diferente y convencerlos, y ese me parece que es el mayor trabajo que tenemos. Todos creemos que tenemos nuestra verdad y nos aferramos a nuestra verdad, hablamos entre nosotros y estamos todos de acuerdo, pero el tema es poder lograr consensos entre los que piensan diferente. En tu opinión, cuando uno dice los que piensan diferente, ¿no hay una segmentación ahí? Porque yo lo vi, por ejemplo, lo vemos en la red de buenas prácticas, ¿no? Está el tipo que cuando vos le hablas lo entiende, está el tipo que no lo quiere entender, está el tipo que le garpan por no entender, ¿no? Me parece que hay una segmentación ahí que lo hace, ¿no? Red de Buenas Prácticas Agrícolas ha hecho un montón de cosas a campo y te aparecen los tipos con el cartelito, no quieren escucharlo, tipos que no van. ¿Cómo ves eso? Porque eso es lo difícil, ¿no? Bueno, pero eso es trabajar contra los relatos. Los relatos, lo que importa hoy son los datos, y los relatos van a seguir existiendo. Y estamos, no sé, tenemos hasta ministerios creados para grandes minorías, y nos damos cuenta que son minorías. Muy minorías. Entonces, los relatos, contra eso tenemos que trabajar y convencer a la gente de cuál es la realidad, pero los relatos van a seguir existiendo. Impecable. Marcelo Regúnaga pregunta: cuando hablas de dar valor agregado, ¿es posible vender comidas preparadas o semi-preparadas y pensando un poco en los aranceles del comercio internacional, que en muchos casos lo impiden? Bueno, yo creo que el primer valor agregado que uno tiene es simplemente transformar los granos en carnes, y en carnes de alta calidad. Pero en la segunda etapa claramente es vender comidas. Eso implica, como bien decía Marcelo, uno tiene que replantear la estructura, la arquitectura empresaria para poder llegar a eso. Es decir, cuando uno pretende llegar con productos de alto valor, hay que hacer toda la ingeniería de la logística. Por eso yo decía, no podemos plantear que una empresa en particular pueda llegar a eso. Por eso necesitamos una agencia o alguna institución público-privada que pueda permitirte. Si yo quiero llegar, por ejemplo, a un supermercado, o si quiero ir más lejos, a un hotel, o inclusive a algún distribuidor local con comidas preparadas, tengo que tener un esquema de llegada asegurada, lo que yo decía, plataformas logísticas en lugares seleccionados, y además la seguridad de llegar just in time. Y bueno, esas son cosas que no se logran a partir de una empresa en particular. Eso tiene que ser una estrategia de todo el gobierno en alianza con el sector privado, ¿no? Yo creo que claramente se puede agregar valor, empezando por hacer carne o leche, pero también llegar con comidas preparadas. No creo que eso sea ningún impedimento, pero hay que armar toda la estructura. Una empresa individual no lo va a poder hacer. Aprovecho, Marcelo, para preguntarte a vos, ¿no? Porque a mí me quedó mucho estas nuevas redes, estos nuevos ecosistemas. Entonces yo digo, estamos ante la oportunidad de pasar por arriba de alguna manera esos convenios o esos, digamos, esas alianzas entre países que duran a lo mejor 10 años, ¿viste? Para entonces bajar los aranceles. Todo esto de alguna manera forzaría a que se pueda hacer más rápido, y la Argentina, habiendo otro gobierno que lo quiera hacer, puede ir a una velocidad rápida en esto.
Bueno, yo decía como una de las cualidades de la época es que el poder político nacional está perdiendo fuerza, porque está siendo superado por la realidad. Vos imaginate que hoy tenés empresas, lo vimos en la pandemia. Piensen en 3 ejemplos que vimos en la pandemia. Primero, de golpe las escuelas públicas se tuvieron que cerrar y la educación pública pasó de la escuela pública a Zoom, una plataforma de una empresa global que alojó la educación pública. De golpe tuviste que privatizar y digitalizar la educación pública. Segundo, vimos en la pandemia, mientras estábamos encerrados, que una empresa privada, SpaceX, que empezó a enviar con cohetes privados a personas al espacio, incluso a la estación orbital, algo que antes hacían los estados nacionales. Tercero, vimos en la pandemia que el gran instrumento con el cual el sector público reaccionó a la pandemia fueron los laboratorios, grandes empresas internacionales. Cuarto, vimos en la pandemia que de golpe las autoridades políticas empezaron a usar como mecanismo de comunicación Twitter y ya desplazaron el boletín oficial por Twitter. De hecho, Twitter empezó a hacer algo al revés de lo que ocurría antes. Antes era la política que censuraba a la expresión privada. Ahora Twitter decide que un presidente de los Estados Unidos no puede publicar más. Entonces, claramente hay una irrupción de una realidad no política que empieza a condicionar a la política, porque la evolución tecnológica le está permitiendo llegar más lejos que la política. Por lo que eso está generando un condicionamiento en el modo en el cual lo público reacciona. Y muchas veces hoy, como decía yo en mi intervención, lo público reacciona después que el cambio tecnológico obligó a esa reacción, y no tanto por una arquitectura y un diseño estratégico anterior. Yo no digo que esto sea bueno o malo en sí mismo, eso es otra discusión, pero eso es lo que está ocurriendo. De modo que me parece que es muy atinado pensar que las regulaciones se tienen que adaptar a esos cambios, porque si no lo que terminas haciendo es obstruyendo la evolución. Y ahí me parece que hay un tema vinculado con lo que estás planteando. Probablemente la presión de la evolución tecnológica obligue a la reacción pública, y si eso no ocurre, empieza a pagar costos. Y eso incluso está pagando, está pasando aunque no parezca, en el sistema agroproductivo argentino, altamente competitivo, pero que está con una tasa de inversión en relación al valor agregado del sistema productivo argentino mucho más baja que el promedio mundial, siendo súper competitivo, muy calificado, con enormes atributos, sin embargo con un contexto regulativo que no acompaña. Impecable. ¿Puedo agregar? Dale. Yo creo que todas estas cosas desde el sector privado no nacen por generación espontánea. El sector privado que quiera hacer eso lo tiene que liderar. Yo creo que ahí hay una diferencia entre lo que puede pasar en el mundo y lo que los argentinos estamos esperando que nos lo hagan. Yo creo que así como uno tiene que decir, tenés que dejar de vender saldos para tener una política exportadora, tenés que dejar de esperar que el gobierno te haga las cosas. Vos tenés que inducir al gobierno. Incluso aunque Ese no es te el gran deje, ¿no? desafío. Incluso aunque no te deje, porque creo que ahí es donde vienen las instituciones, el rol, ¿no? Vos hablaste algo de un sistema o un ecosistema que sería casi una institución, ¿no? Llamado así. Y entonces haya una presión también, porque no es probable que te diga que no, por lo menos gobiernos como estos, ¿no? Está pasando, perdón que interrumpo, están pasando cosas que son muy sorprendentes. Por ejemplo, la irrupción de blockchain. Sí. Blockchain en realidad es para simplificar, es un mecanismo tecnológico a través del cual vos podés conceder certezas. O sea, blockchain está generando una nueva industria que es la industria de la veracidad. Te vende veracidad. Claro. Y te la vende certificada a través de algo que antes solo hacía lo público, un escribano o un sello oficial. Resulta que hoy está ocurriendo en el mundo, en relación a la pregunta anterior sobre cómo es esto que van apareciendo nuevas exigencias tecnológicas y no nos damos cuenta. Bueno, en realidad nos vamos adaptando sin darnos cuenta, pero nos vamos adaptando. Hoy en día, voy a contar el caso de una empresa que conozco que vende a través de blockchain un proceso de certificación de la trazabilidad de todos los insumos para la industria vitivinícola en el norte de España, básicamente para el proceso de las uvas. Trazabilidad en la cual va registrando en todo el proceso productivo, incluso con el acompañamiento de terceros. Google, a través de la información satelital, da información sobre la condición climática y geográfica de la producción de la uva hasta que llega siendo un insumo para la industria del cava en el norte de España. Esa información encriptada en blockchain está generando
una capacidad de oferta que el mercado está empezando a pagar, sobre todo allí donde hay más poder adquisitivo, a través de instrumentos nuevos, que son esos espacios que yo digo públicos, no gubernamentales, que hacen que si lo público no se da cuenta, la evolución tecnológica lo pasa por encima y o lo público se adapta o termina obstruyendo y evitando esa evolución. Perfecto, impecable. Gastón, te tiro dos que me parece muy interesante, ¿no? Una es de Raimundo Kisser, creo que es presidente del radicalismo de Entre Ríos, ¿no? Bien, así que le mandamos un gran saludo, qué bueno que nos esté viendo. Pues parte también de políticas públicas, creo que Entre Ríos es muy probable que tenga algún cambio por ese lado, ¿no? Dice, ¿no será necesario mejorar sustancialmente la comunicación de lo que se está produciendo? Y estamos en condiciones de producir en Argentina para tener una relación más amigable con nuestra sociedad, pero a su vez que nos conozcan mejor en el exterior, ¿no? Y te hago otra, Pablo Bullrich, también gran amigo nuestro, productor agropecuario, agrónomo. Dice, hay políticas de Estado con respecto al agro y extraerle recursos como se hace para que los políticos den un giro de 180 grados, ¿no? Este tema de cómo nos pegan, etcétera. Así que te tiro estas dos que tienen que ver un poco con comunicación, con el liderazgo también de las empresas privadas, ¿no? Que acá también se dijo. Yo creo que ahí está el punto y lo han dicho claramente los dos Marcelos, a los cuales agradecemos enormemente su presencia y cómo nos abren el bocho, para decirlo en criollo. Claramente es la hora de las empresas privadas. Y nos tenemos que dar cuenta que eso cambió, que el mundo cambió. Nosotros seguimos discutiendo lo que hace 80 años estamos discutiendo, si nos cerramos o nos abrimos. El mundo está integrado, veamos el título del seminario. ¿De qué me estamos hablando? En un mundo donde los datos, la inteligencia artificial y la nube están en todos lados. ¿De qué hablamos de estar cerrados? ¿Cómo podemos estar cerrados? Esa es la discusión nuestra. Ayer leí una frase de Nicolás Jumbo, y no sé si lo leyeron, realmente me dolió en el alma. Dice, la Argentina es una casa con grietas contra sí misma. Eso es la Argentina, somos nosotros contra nosotros mismos. Queremos discutir verdades que hoy no son discutibles en el mundo. ¿Cómo nos vamos a estar integrados con el mundo? ¿Qué vamos a seguir jugando para adentro? India acaba de firmar un acuerdo después de 10 años con Australia. ¿Queremos compararnos con un país? Comparemos con Australia, no digo en el traste del mundo, pero allá lejos, igual que nosotros, con pocos habitantes, mucha superficie, y riquezas parecidas, pero comparemos el PBI, como fue el nuestro para atrás y el de ellos para adelante. Si vamos a seguir esperando que la agenda que construyen los políticos sigue siendo para el pasado y no para el futuro, para un futuro que requiere que levantemos la deuda social que tenemos en la Argentina, vamos a seguir yendo para atrás. ¿Saben cuántos PBIs tenemos en shale gas o en litio? Dejo de lado el agro. Y tenemos 40% de pobreza. Eso es responsabilidad de todos, no es responsabilidad del sector público. Si el sector público no se da cuenta, en el mundo, hoy, como dijeron los Marcelos, lidera las empresas privadas, la inversión. Tenemos que tomar la posta porque estamos perdiendo el carro. Ya tener oportunidades no es novedad. Argentina se ha cansado de tener oportunidades. La novedad va a ser el día que nosotros nos pongamos los pantalones largos y decidamos hacer las cosas. Esa es la gran cosa. Depende de todos. No depende de un gobierno de turno, depende de que nos pongamos de acuerdo en pequeñas cosas. No hay que ponerse de acuerdo en todo. Hay que coincidir en 3, 4 cosas que construyamos un sendero político, fiscal, monetario y de modelo de país que queremos ir para adelante. Porque grietas hay en todos los países del mundo, pero esas grietas se realizan o se reproducen en un contexto donde hay un acuerdo hacia dónde ir. Eso nosotros no lo tenemos. Y hoy el mundo nos muestra que no es un tema del sector público, es un tema de todos y el sector privado a la cabeza. Impecable. Señor director, ¿lo podemos conectar a Carlos Borla? Si es tan amable. Carlos, a ver si lo tenemos. Sí, por lo que veo me está escuchando y todo, sonido debes tener. Carlos, perfecto. Te hago esta de Marcelo Rojas Panelo, que nos está viendo. Hace mención justamente que hubo un encuentro de 300 jóvenes la semana pasada en Rosario, cooperativistas. Y anclar un poco el rol de la empresa privada, que está federal, que, digamos que tiene un contexto más federal, ¿no? Que sale de las grandes ciudades. Y él dice, ¿cómo aprovechar el ímpetu de la juventud relacionada al agro? Dice, ¿cómo tratar de potenciarlo? Ignacio algo comentó de una acción que hicieron. ¿Cómo la ves vos? Mirá, creo que la pregunta es bien oportuna y muy interesante que podamos trabajar
Lo que dijo Ignacio, nosotros lo comenzamos a hacer, ellos hicieron un evento similar y juntamente con la empresa de Ignacio vamos a hacer ahora, dentro de un mes y medio, un evento con la idea de mostrar toda la tecnología que se está aplicando en el campo hoy. ¿Esto qué significa? Que los chicos de las escuelas técnicas y las escuelas no técnicas, pero que están por terminar su ciclo secundario y que están por tomar aquellos que tienen la posibilidad de un estudio terciario o aquellos que no tienen la posibilidad de tener un estudio terciario, pero que de repente puedan estar viendo todo lo que en el campo se hace, que no solamente es un hombre a caballo ni un hombre arriba de un tractor, sino que tenés mucha análisis de imágenes satelitales, estudios de suelos, estudios de tecnología, aplicación, buenas prácticas, convivir esa tierra con la gente que trabaja arriba y ser consciente del cuidado de esas personas, cuidado de las ciudades que están cerca de los lugares, de los campos, que ahí es donde empezamos a hablar de la sustentabilidad y las buenas prácticas. Y que todo eso requiere de gente que se empiece a apasionar por un sector tan rico en tecnología y en la producción no solamente de dólares, ¿no? Sino que de alimentos básicamente, y que hay oportunidades laborales que son muy grandes. Y esas oportunidades laborales uno las está ofreciendo, y con esto hemos hablado muchas veces en la Fundación, de que a veces uno necesita, o todo el tiempo está necesitando gente que se apasione para ingresarlas adentro de nuestras empresas y nos cuesta un poco conseguirlas. Por lo tanto, la expresión mostrar al campo a través de eventos e invitar a los chicos es la semilla que esperemos que vaya creciendo y que dé sus frutos. Excelente. Están haciendo un evento conjunto, ¿no? Acá con Carlos, ustedes. Sí, recién Carlos lo contó. Estamos haciendo en julio, me parece, en Trenquelauquen, un evento conjunto con chicos de colegios Así de la región, ¿no? secundarios, sí. Si buscamos nuclear a la región. Así que creo que va a estar interesante y me parece que tenemos que empezar por algún lado. Y por ahí me parece importante. Porque ¿y los maestros? Algunos chicos creen que la leche se hace en el supermercado atrás. No tanto en el interior, pero en las grandes concentraciones sí. Buenísimo. Bueno, vamos a ir cerrando, así que vamos a hacer una vuelta entre todos. Marcelo, te hace una pregunta José Casado, que dice, ¿están seteados con esta mirada que vos venís exponiendo nuestras representaciones comerciales y agrícolas que tenemos a lo largo de todo el mundo? ¿Cuál es la mirada que estos representantes tienen de la Argentina, ¿no? Y cómo la hacen llegar al mundo, ¿no? Marcelo, ¿yo? Marcelo, vos. Sí, Marcelo, vos. Que además laburaste en una agencia que tiene que ver con esto, ¿no? Marcelo el joven. El joven, eso. Los dos son jóvenes de espíritu. El profesor reúne a un maestro. Totalmente. ¿Qué opinas de esto? A mí me parece que en general en el ámbito público en la Argentina no estamos muy seteados en esto. Y no quisiera concentrarme solamente en los representantes diplomáticos. En general la burocracia pública, tanto los cargos más políticos como los de staff más permanente, no solamente nacional sino provincial. Hay como una dependencia demasiado excesiva de la coyuntura, del día a día. Y me parece que esa visión estratégica es algo que falta en Argentina en general, en lo público. En buena parte de lo privado también. Pero yo creo que lo privado muchas veces tiene que ver con que es consecuencia de que vos te tenés que adaptar a la agenda que te ponen. La agenda de corto plazo, y tenés que adaptarte al corto plazo. Pero en lo público, y en particular sí en la representación internacional, yo todavía veo una mirada medio antigua, esto de promover exportaciones. Entonces ya no se promueven más exportaciones. Como Marcelo decía, hay una agenda de promoción de inversiones, comercio. Yo te diría que en el mundo se promueve más empresas que productos. Este comercio internacional de hoy, que es de tanto cambio permanente, en el que el ciclo de vida del producto se ha cortado mucho porque hay una adaptación constante. Hay un estudio de la Unión Europea de hace algunos meses que dice que
el 65% de todos los productos que se comercian en el mundo entre todos los países no existía o no existía como tal cuando terminó el siglo XX, hace 20 años. 65% es nuevo. O no existía y se inventó, o cambió totalmente, como esto, que es un teléfono celular, que obviamente no tiene nada que ver con lo que había bajo el mismo nomenclador hace 20 años. Entonces, hoy, como el ciclo de vida se acorta, es mucho más relevante promover empresas para que participen en estas redes de negocios que promover productos que se ponen más caducos rápido. Y esa visión más moderna de inserción en redes de innovación y de generación de valor, insisto en la idea de las Global Innovation Networks, me parece que no está muy presente lamentablemente todavía, y ahí hay que hacer un esfuerzo, y como creo que decía Marcelo y Gastón decía recién también, el sector privado tiene que asumir un liderazgo en esa materia, porque bueno, la realidad no se cambia sola y alguien tiene que empujar. Impecable, impecable. Bueno, hay un montón de preguntas, yo más o menos fui sintetizándolas, ¿no? Ya los tiempos se nos agotan, le quiero agradecer mucho a Bernardo Pinto, Walter Sánchez, Ángel Padilla, Víctor Tonelli, que los felicita, Tomás Bond, bueno, Fernando Vilela, ya lo dije, Sergio Guido, hay un montón de gente acá conocida y muy relacionada con esto, ¿no? Sergio De Rossi, bueno. Y te voy a hacer la última, Marcelo Regúnava, maestro de las agrobioindustrias. Mirá, ahí te agrego una. ¿Cómo es el nuevo concepto de agrobioindustria? Pero voy a esta en realidad, que es de otro gran amigo de la casa, Roberto Bizang, ¿no? Profesor Bizang, que dice: felicitaciones a ambos expositores, excelente, felicitaciones a la Fundación Producir Conservando. Y la pregunta es, ¿dónde tenemos mayores falencias en nuestro ecosistema? Dice, a riesgo que no en la parte primaria. Y además, ¿cuáles son las trabas para que el sector agropecuario en su totalidad tenga un mensaje único, claro, consistente? Agrobioindustria, falencias, mensaje. Bueno, yo creo que nosotros tenemos muy desarrollado la productividad y la competitividad en la etapa primaria. Nosotros tenemos un desafío y justamente Gustavo decía, aquí en Argentina posiblemente no tenemos lo que tiene en Estados Unidos, que el sector industrial, que es el que está más cerca del consumidor, llega a hacer la propaganda de lo bien que trabajan los productores. Creo que ahí tenemos un tema de integración de los distintos participantes. Pero además el otro tema que creo que no es menor es que nosotros hoy, y pensando en el Mercosur, y de hecho con Bizang estamos haciendo un trabajo, pensamos que tenemos una oportunidad enorme para crecer con alianzas que podamos hacer entre Brasil, Argentina y los países del Mercosur en las empresas que están haciendo agregados de valor en productos de la bioeconomía, que van desde cosas muy, digamos, de lo más sencillo que puede ser bioenergías, pero todo el área de los bioproductos y demás. Me parece que ahí tenemos una oportunidad enorme. Inclusive es la manera de crecer de manera competitiva con las empresas del Mercosur. Acá se pretendió ser competitivo con la industria automotriz del Mercosur. Jamás. Nunca vas a ser competitivo con eso. Pero sí podríamos ser altísimamente competitivos con bioproductos, con biofertilizantes, con bioenergías en general, con todo lo que es la bioeconomía. Y ahí se abre un panorama enorme para que nos integremos no competitivamente, sino en esquemas de cooperación y de integración, porque todos los temas de investigación y desarrollo son temas comunes para los 4 países. Y entonces hay una enorme oportunidad. Pero eso implica pensar que el sector agropecuario no es simplemente el campo. Creo que ahí tenemos la gran discusión de ver cómo pensamos que el sector agropecuario en realidad es la industria, porque en el fondo hoy nosotros como producción de productos biobasados terminamos en la industria de los plásticos, en todas las industrias, de manera que nosotros, yo les decía y muy rápidamente, nosotros tenemos que hacer un rediseño institucional del sector público,
pero también tenemos el desafío del sector privado, que me parece que tenemos que pensarnos como bioindustrias mucho más que como producción de commodities. Me encantó ese concepto, me parece muy piola. Bueno, hay mucho feedback, hay muchas cosas que nos van llegando, ¿no? Y Raúl Cata, que es un conocido tambero, me pone: hola Richard, para tus ojos hay que arreglar cosas evidentes internas. Por ejemplo, Juan Mendoza gana una medalla de plata con el mejor gorgonzola del mundo, y para exportar quesos a España, justamente. Ahora, para el concurso tuvo que hacer 14 trámites. No para exportar, para el concurso. Esto más o menos como los 100 impuestos que dice Gustavo Lázari, ¿no? Bueno, vamos a hacer un redondeo. ¿Qué les parece? Un redondeo de lo que cada uno vio. Si estás a tiempo, yo le doy dando tiempo. Ahí lo tenemos a Carlos Borla. Me gustaría una reflexión tuya, como para ir cerrando esto. Agradecerles a los Marcelos y la posibilidad de la Fundación a través del directorio de compartir estos mensajes. Creo que evidentemente se ha dicho todo, pero tenemos que seguir mirando para adelante y tener el sector productivo, el sector agropecuario, la agroindustria está relacionada directamente con la tierra. La tierra no se puede dejar de trabajar y se tiene que trabajar de la mejor manera. Y esto lo tenemos que hacer en un marco de sustentabilidad, y que las políticas, tanto la acción privada como pública, tienen que ir abriendo los caminos a nivel de las políticas de Estado con los demás países para que amplíen el abanico de capacidad de penetrar con nuestros productos, ya sean como commodity, como valor agregado, o lo que estamos haciendo. Pero tiene que haber una interacción que la han dicho durante toda la mañana y la comparto profundamente, y creo que tenemos que seguir machacando en este sentido y dentro de un marco de sustentabilidad, obviamente. Excelente, impecable, impecable. Le quiero agradecer mucho, que aprovecho ahora, a la cantidad de gente que nos está escribiendo y que manda saludos, ¿no? Pilu Giraudo, que dice: los estoy viendo, excelente lo que están diciendo, tenemos que difundirlo mucho más. Marcelo Magrech, gran amigo de la casa también, que está mandando opiniones y cosas, le agradezco muchísimo. Daniel Pellegrina, que me pone: gran encuentro, espectacular, lo sigo desde el principio. Lo tenía por acá Roberto Nebot, que es justamente de Medios del Sur, de televisión, que lo está viendo y seguramente esto lo va a difundir. Alberto Ruete Güemes, expresidente de CREA. Bueno, tengo un listado muy grande. Tu reflexión, maestro de las ciencias de las finanzas transversales. El no Marcelo de esta mesa. Claro, vos, sí, esto. Bueno, creo que mi reflexión en línea con lo que ya se ha dicho es que tenemos que construir una agenda de cara al futuro. Nuestra agenda no puede estar basada en el pasado. Se crece hacia afuera, no se crece hacia adentro. Cuando vos comés, la panza sale hacia afuera, no se mete adentro. Si queremos crecer, si queremos reducir el nivel de pobreza, claramente tenemos que pensar en lo que está pasando en el mundo. No podemos seguir mirando para adentro. No podemos dejar pasar estas oportunidades. Yo dije recién el ejemplo de India y Australia. Me recuerdo un trabajo que hizo Marcelo Regúnaga para la Fundación, donde mostraba la falta de acuerdos con el mundo que tenía la costa oceánica de América Latina contra la costa del Pacífico. Ahí te muestra claramente dónde están las oportunidades y cómo se llega. Hoy nos decía también Marcelo, ya no es un tema de aranceles, es un tema de pararancelarias. Si no nos dedicamos a ver lo que está pasando, si no nos dedicamos a construir una marca que dé certezas, que muestre que está construida a base de lo que el mundo mira hoy, las normas ESG, ¿no? Environmental, Social and Governance, que es lo que te van a exigir en cuanto a calidad. Vamos a seguir patinando en lo mismo y los trenes van a seguir pasando y no van a parar en esta estación. Por eso depende de todos nosotros mirar a lo que está pasando, mirar hacia el futuro y dejar de discutir la curvatura del círculo, que es lo que nos pasa en la agenda nuestra. Y se nos escapa la historia y tenemos cada vez más pobres y menos gente educada que aplaudo la iniciativa del Artirigoyen y Tomás, empezando con los chicos, para que al relato se lo mata con el dato. Impecable, impecable. Sigo, que quiero mandarle saludos. Juan Baqué, que es conocido productor, David Hughes, presidente del CEPI, fue presidente de Argentrigo mucho tiempo, y por supuesto, nuestro querido amigo Gustavo López, que está ahí firme viéndonos.
Carlos Sackman también, excelente seminario, discúlpeme, pero digamos, van llegando y yo quiero, esto es inclusivo, ¿no? Es inclusivo, como decís vos. Tu reflexión, maestro de las ciencias de las comunidades. Bueno, primero tengo que procesar todo lo que escuché hoy, que está buenísimo. Pero segundo, creo que tenemos que dejar de decir sería bueno que alguien haga algo para empezar nosotros a ver qué podemos hacer. Y bueno, y mientras, en vez de quejarnos o criticar desde el país vecino, empezar a ver nosotros cómo cambiamos. Me encantó. Señor director, esta es la parte donde lo incomodo siempre a mi director, pero antes de darle la palabra para el cierre a Gustavo Oliverio, tengo que hacer una buena selfie con el grupo acá, y quiero que salga la selfie de la selfie, no lo veo a mi amigo Gustavo Oliverio, ahí está, ustedes saben cómo cuesta hacer esto, ¿no? Pero quiero hacerla en vivo con todos los amigos que nos están viendo. Impecable. Gustavo, me encantó, le metimos palo y palo, casi, 2 casi horitas. te diría, superamos lo que, no digo en el doble, pero casi, pero bueno, pero ahí estamos. Creo 590 personas, 12 países, un montón. Creo que realmente hemos tratado el tema como lo queríamos tratar. Siempre que nos planteamos hacer el seminario y qué tema vamos a tocar en el seminario, miramos el corto plazo, salimos de la coyuntura, no salimos de la coyuntura. Bueno, en realidad, cuando en el 2002 planteamos el horizonte de producción al 2010, y como decíamos con Marcelo Regúnaga, era la primera vez que se hacía una proyección agrícola a 10 años en Argentina desde la fundación, que lo hicimos con Gustavo López. Realmente fue empezar a mirar un país distinto o querer mirar un país distinto. Bueno, esto que estamos haciendo hoy es justamente eso. Me parece que la que tenemos de corto plazo, que va a ser dura, que va a ser difícil, la pospandemia, la posguerra, llena de oportunidades, llena de grandes signos de interrogación, nos tiene que dar la posibilidad de pensar a futuro, nos tiene que dar la posibilidad de entender que el mundo ya estaba cambiando antes de todo lo que estamos viendo hoy como novedad, ya estaba cambiando y esto aceleró los tiempos, como contó Marcelo Elizondo, se acabó, entró el Zoom y en los colegios están temblando para ver cómo va a ser la nueva educación y los nuevos sistemas educativos. Y bueno, y esa es la oportunidad que nosotros desde la Fundación vamos a estar fogoneando permanentemente. Miremos largo plazo, seamos protagonistas de cambiar las cosas que hay que cambiar. Hemos hecho muchos aportes desde la Fundación, los trabajos que hemos hecho con Juan Liach, las propuestas de reforma impositiva, las propuestas de aporte tributario, lo que hacíamos. Son 30 años que le hemos metido para adelante, sigamos en ese camino. Me parece que el camino es ese y no seguir mirando el corto plazo y seguir mirando lo que nos pega en los tobillos, que no, es incómodo, pero que de alguna forma nos tiene que permitir salir. Así que agradecer a Marcelo Regúnaga, a Marcelo Elizondo, el esfuerzo de haber participado, por supuesto al directorio de la Fundación, a través de Agrositio. Ricardo se hace el chancho rengo, pero Ricardo es de los fundadores de la Fundación, porque cuando empezamos con la Fundación, Ricardo en ese momento trabajaba en una empresa muy vinculada y que sigue vinculada en Cargill, con lo cual nos conoce desde que teníamos pantalón corto, y bueno, y vamos a seguir haciéndolo juntos, así que gracias por el tiempo de todos, se extendió más de lo que preveíamos, pero me parece que fue muy positivo el haberlo hecho. Muchas gracias. Excelente. Señor director, ponemos todas las caras. Bueno, de nuevo, Ramiro Ruiz, gran amigo viéndonos también. Fernando Rojas Panelo, productor y un tipo de avanzada. Hernán Busch, que lo estuvo viendo, espectacular, siguen mandando cosas. Muchísima la gente, seguramente nos olvidaremos de alguno. Solamente y con esta imagen que está ahora, que muestra un equipo de gente que viene trabajando hace 30 años muy firme, ¿no? Desde la actividad privada, metiéndole mucha garra, mucho conocimiento. Les quiero decir que todo esto, todo este material va a estar editado. Lo van a tener en el sitio de Fundación Producir Conservando. Va a haber muchos medios que nos están mirando que seguramente lo van a llevar al papel, a la radio, a la televisión. Y por otro lado también, que una cosa que es clave, ¿no? Hoy la suerte de esto es que es colaborativo, como dijeron en un momento los dos Marcelos, ¿no? Esto es colaborativo. Cuando estábamos presencial, a lo mejor estábamos ahí, uno lo veía, tomaba apuntes. Lo bueno de esto es que vos, desde tu lado, también podés ser un actor protagónico de todo esto. Muchísimas gracias y nos vemos el año que viene, seguramente con otro gran tema de la Fundación Producir Conservando. Muchas gracias.